¿Es curiosamente un canal negro legendario? Pues sí, en su último video, ¿es verdadera la leyenda negra española? Se nota muchísimo que es negro legendario. Los conquistadores españoles fueron unos crueles monstruos que vinieron a destruir y saquear el paraíso idílico que era América, o más bien fueron seres angelicales que trajeron la civilización y la paz a este continente lleno de barbarie y muerte. ¿Es verdadera la leyenda negra española? Se le llama leyenda negra a una alegada campaña de desprestigio contra España que la presenta como una nación excepcionalmente cruel, intolerante y opresora, especialmente durante la conquista y la colonización de América. Y decimos alegada porque hay mucha controversia al respecto. Unos historiadores opinan que no es leyenda porque todo lo que se afirma en ella es cierto. Otros dicen que las acusaciones son falsas y que se trata de propaganda proferida por los enemigos de España. Hay quienes van más allá y afirman que no hay tal, que la supuesta leyenda es una invención de un grupo de españoles que creen que otros países hablan mal de ellos para así poder culpar a alguien más de los males de su país. Para empezar, todo el mundo sabe que existe la leyenda negra. Solo hay que ver los cuadros que hacían. Por ejemplo, este cuadro está hecho en Alemania y se puede ver cómo describen cómo los españoles maltrataban indígenas, cosa que es rotundamente falsa. Aparte de los que hicieron el cuadro, ninguno había ido a América. Este es un ejemplo de los miles de casos, leyenda negra. Así que sí, la leyenda negra sí existe. Así que buscaremos hacer nuestra aportación para aclarar esta controversia. Claro que hasta donde sabemos y con riesgo a equivocarnos, pero eso sí, todo con fuentes confiables que ponemos en la descripción. Ah, y una aclaración más. Como todo lo que hacemos en Curiosamente, este video busca comunicar conocimiento y nunca jamás propiciar enemistad entre los pueblos. Le mandamos mucho cariño a nuestras amigas y amigos de España. Ahora sí, empecemos por preguntarnos si existe o no la famosa leyenda. Se sabe que a principios del siglo XVI ya existían en Europa sentimientos negativos contra los españoles, pero fueron más fuertes cuando el duque de Alba castigó duramente a los protestantes de los Países Bajos y ellos después empezaron a retratar a los españoles como malvados. La cuestión se puso álgida con la conquista de América, sobre todo cuando un sacerdote español, Fray Bartolomé de las Casas, quien fue testigo de la conquista, escribió un libro llamado Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, donde hizo una impresionante descripción de las crueldades y violencias realizadas por los españoles a los habitantes de América, pidiendo al rey que no lo permitiera. Esto es mentira, ya que Bartolomé de las Casas solía describir sucesos que él no presenció. Él lo que hacía era exagerar todo lo que veía, incluso llegando a la mentira. Un ejemplo sería que llegó a decir que los españoles mataron a 1.000 millones de indígenas, cosa que es imposible porque sencillamente era imposible que hubiera esa cantidad en América. Pero me diréis, pero Luis solo exagera en ocasiones, y yo os respondo en serio, ¿creéis que alguien que ha dicho que existen 1.000 millones de indígenas en América y que encima unos 400 españoles los mataron? Es la mayor mentira que escuché en mucho tiempo. El libro se imprimió en España y pronto los holandeses hicieron su propia edición, que fue un éxito. La tradujeron también los ingleses, que por ese entonces también estaban en plena expansión imperialista y tenían por rivales a los españoles. En Alemania también hicieron su traducción con dibujos impactantes. En unos años ya había ediciones en Italia y muchos países más. El libro que Fray Bartolomé había escrito para poner un alto a las injusticias se había utilizado como propaganda contra la corona española. Aunque hay quien afirma que la Brevísima está llena de exageraciones, la mayoría de los historiadores piensa que lo que describe el libro es fiel a la realidad. Pues no, porque la historiadora María Elvira Roca ha hecho un libro desmintiendo al libro de Bartolomé, y mira por donde que nadie ha logrado desmentir el libro. Sobre todo al cotejarlo con otros registros de la época. La conquista fue un acontecimiento tan grande que se escribieron muchas crónicas y con muy diversas motivaciones.
y ya había controversia sobre si realmente era una guerra justa desde el siglo XVI. Como dije antes, Bartolomé de las Casas usaba mucho la hipérbole, aparte de que se llegaba a inventar cosas, así que yo lo considero un negro legendario. Ahora revisemos algunas de las controversias más destacadas y veamos si podemos esclarecer cuál es la verdad, contrastando las acusaciones de la leyenda negra contra las afirmaciones que la niegan, lo que se ha llamado la leyenda rosa española. Básicamente que en vez de buscar la verdad histórica, va a elegir entre leyenda negra y leyenda rosa, escogiendo siempre la primera. Luego decís que lo comunicáis desde el conocimiento. Esto es tremendo. La leyenda negra da a entender que los pacíficos pueblos nativos vivían en un paraíso hasta que la Nación del Fuego atacó, destruyéndolo todo. La leyenda rosa responde que los pueblos indígenas vivían en un infierno donde reinaban la opresión y el canibalismo, y que los españoles trajeron orden y civilización. La verdad es que ya había bastante orden y civilización en las Américas. Además de los grandes imperios inca y mexica, cientos de naciones y pueblos cultivaban, comerciaban, narraban historias, construían y, claro, también tenían conflictos entre sí como en otras partes del mundo. Es cierto que los mexicas practicaban sacrificios humanos en ceremonias y hay registros de que en estos rituales llegaban a comerse a sus semejantes, pero hay mucha controversia en cuanto a qué tan extendidas y frecuentes eran esas prácticas, que sí debían de ser horribles para las víctimas. La mayoría de las tribus indígenas que mencionaste no se llevaban nada bien con el imperio inca y maya, porque estos imperios hacían que otras tribus tuvieran que pagarles tributo si no querían ser conquistadas. Por eso tribus como los tlaxcaltecas, chalatecas o el chachapoyas. Por otro lado, Tenochtitlan era una ciudad avanzadísima. Tenían ingeniería hidráulica, drenaje, amplias calzadas, mercados y compleja arquitectura. Su astronomía y medicina eran muy desarrolladas. Todo esto sorprendió al mismo Cortés. También es cierto que los mexicas tenían dominados a otros pueblos mediante un sistema de tributos, y claro que eso no le gustaba a los sometidos. Pero en eso no eran realmente peores que los reinos europeos. Eso, en últimas cuentas, les jugó en contra, porque los tlaxcaltecas, totonacas, cholultecas y otros acabaron aliándose con los españoles para derrotar a los mexicas. Igualmente, los incas tenían una civilización organizada y próspera, así que con sus complejidades y aspectos criticables, no es justo decir que las culturas de América eran simplemente malas y que acabar con ellas era algo encomiable. La leyenda negra acusa que durante la conquista de América fallecieron 100 millones de personas, lo que sería el mayor genocidio de la historia. La leyenda rosa contesta que murieron mucho menos indígenas y que el mayor porcentaje de esas muertes no fue por la guerra. La verdad es que como no había censos en esa época, es difícil dar un dato preciso. Es cierto que la mayor parte no murió en las batallas. Se estima que fueron más quienes murieron por maltratos, hambre y trabajos forzados, y todavía muchas más las personas que fallecieron en las epidemias, para las que los habitantes nativos no tenían defensas biológicas. Para empezar, decir que los conquistadores mataron a 100 millones de indígenas es una gran mentira, sencillamente a varios factores importantes, como por ejemplo que es imposible que hubiera 100 millones de indígenas en América porque en Europa la población era de 70 millones de personas. Eso sería igual a matar a toda la gente de Europa y todavía nos faltaría gente. También hay que contar con que los españoles que fueron a América no eran más de 400 personas, así que me estás diciendo que 400 personas mataron a 100 millones. Pero me dirás, Luis, los españoles tenían una superioridad armamentística, cosa que no es verdad, porque las armas que usaban los españoles eran los arcabuces, armas que tardaban 4 minutos en recargar. Aparte de que los indígenas eran aliados de los españoles, no solo porque eran aliados, sino también por el mestizaje que es la unión de español e indígena. Estas tres causas acabaron con alrededor del 90% de la población. Las estimaciones oscilan entre los 50 y los 100 millones de defunciones en total durante todo el siglo XVI. Los que más sufrieron fueron los habitantes del Caribe. El pueblo taíno fue prácticamente exterminado en las primeras décadas de la conquista. Eso también es un tanto mentira, ya que en el 1800 en Nueva España, el 50% de población era indígena y en Suramérica, un 35%, y tras la independencia, en la antigua Nueva España pasaría a ser el 28% y en América del Sur, un 6%.
Hay discusión acerca de si esto se puede llamar genocidio porque la intención de los españoles no fue el exterminio, pero lo cierto es que tanto el maltrato como el hambre y las enfermedades fueron consecuencia de la guerra de conquista. La leyenda negra afirma que los españoles saquearon el oro y la plata de América. La leyenda rosa lo niega y dice que las riquezas se quedaron aquí. La verdad es que se calcula que, si bien se usaron muchos recursos para las obras locales, los españoles extrajeron entre 1503 y 1660 cerca de 185 toneladas de oro y 17,000 toneladas de plata provenientes de América. Estos metales preciosos convirtieron a España en uno de los países más ricos del mundo y tuvieron gran influencia en... Esto también es mentira. Sencillamente por la política del quinto real aplicada por los Austrias, la cual dice que solo un quinto del oro y la plata de América irá para España. Al final ese oro y plata iba para los tercios o para pagar guerras, y los otros 4 quintos se quedaba en América para crear universidades, escuelas, medicina, etc. Así que es imposible decir que España robó oro de América. La economía global. La leyenda negra dice que los españoles eran particularmente racistas, mientras que la leyenda rosa dice que no, que si hubiera habido racismo no habría habido mestizaje y que el mestizaje promovía la movilidad social. Dice que para racismo el de los ingleses, que diezmaron a las naciones originarias de América del Norte sin mezclarse con ellas. La verdad es que estamos ante dos tipos de racismo diferentes. Los británicos venían huyendo de la persecución religiosa y migraron a América generalmente como familias completas y procedieron a la ocupación de territorios, desplazando y eliminando a las poblaciones que les estorbaban en su expansión. Mientras, los españoles eran un ejército de hombres, no venían mujeres con ellos, salvo algunas excepciones. Que te expulsen de un territorio no da justificación a los ingleses para acabar con los indígenas de América. Aparte de que los españoles que iban a América era sobre todo para conquistar nuevas tierras. La primera etapa de mestizaje fue por la violencia. Después vino una etapa de asimilación de los indígenas, a quienes de todas maneras consideraban inferiores. En ese momento incluso se discutía si los nativos tenían o no alma. Con este racismo, en apariencia más benevolente, veían en el mestizaje una manera de mejorar la raza y en la evangelización una manera de salvar las almas de las personas originarias. Decir que los españoles consideraban a los indígenas como españoles es una tontería, ya que había leyes protegiendo a los indígenas como las leyes de Burgos que servían para proteger indígenas, aparte de que en América no había ningún sistema de castas. Aparte, los españoles sí que consideraban que los indígenas tenían alma. Esto lo podemos ver en cartas como la de Isabel la Católica. Los que decían que los indios no tenían alma eran los ingleses que fueron a Australia. Establecieron un sistema de castas jerarquizado. Mientras más cerca del español peninsular fuera tu ascendencia, mayores tus privilegios. Por eso, con las encomiendas, los indios y los territorios eran literalmente repartidos entre los conquistadores con la justificación de la cristianización y el acrecentar el territorio de la corona. Para empezar, en el Imperio Español no había un sistema de castas porque sencillamente todos tenían los mismos privilegios. Esto gracias a leyes que mencioné antes como la de Burgos, o constituciones como la de Cádiz. Aparte de que había tanto indígenas ricos en América, como españoles ricos en América, los territorios no eran repartidos entre los conquistadores. Lo que pasaba es que España hacía un trato con los reyes de que si conquistaban décima zona, los España a cambio les da dinero y títulos nobiliarios. Actualmente este prejuicio se expresa al discriminar por el color de la piel y desgraciadamente no ha sido erradicado. La leyenda negra dice que las culturas locales fueron arrasadas y tratadas con especial crueldad. La leyenda rosa argumenta que otras guerras de conquista fueron más cruentas, que los españoles fueron compasivos y trajeron cultura, fe y ciencia. La verdad es que
por un lado, durante la conquista hubo muchos hechos crueles. Los españoles destruyeron templos, códices y otros elementos culturales indígenas con el objetivo de imponer su religión y su forma de vida. Esto supuso una pérdida irreparable para la cultura mesoamericana. Ya en la colonia, los españoles establecieron sistemas de sometimiento y esclavitud. Los españoles no destruyeron la cultura indígena porque se respetaban los monumentos que tenían. Aparte de cuidar las lenguas indígenas, al traducir libros de español a idiomas indígenas y viceversa, alguno de estos libros fue la mismísima Biblia. Aparte de no se impuso la religión porque se hizo a los indios católicos, haciendo cosas como obras de teatro para volver a los indígenas católicos. Aparte de que no había indios esclavos por no solo leyes que los protegían, sino que la misma Isabel la Católica mandó que todos los indios que fueran esclavos se liberaran. También es cierto que sobre las ruinas fundaron universidades, conventos y hospitales que a la larga beneficiarían a los diferentes países colonizados, pero los indígenas y los afrodescendientes sufrieron discriminación y no gozaban de los mismos beneficios de estas instituciones que los españoles peninsulares y los criollos. Esto es mentira porque en todas las universidades o instituciones podían entrar los indígenas. También es cierto que se emitieron las leyes de Burgos, que limitaban el trabajo forzado y prohibían la esclavitud, algo muy avanzado para su época. A primera vista, estas leyes parecen un avance en la protección de los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, su efectividad fue limitada. En muchos casos, sirvieron más para justificar la explotación que para prevenir. Repito, no había esclavitud en América desde la época de Isabel la Católica, que fue quien la paró. Aparte de que sus descendientes hicieron más cosas para proteger a los indígenas, como la jornada laboral de 8 horas de Felipe II. Por ejemplo, aunque la esclavitud estaba prohibida, sistemas como las encomiendas en Nueva España y la mita en el Virreinato de Perú permitían a los españoles someter y explotar a los indígenas. Una última cuestión. Quienes afirman que se quiere manchar la reputación de España alegan que este país realmente nunca colonizó a América, que lo que estableció fueron virreinatos que gozaban de protección y autonomía con respecto a la corona española. Dicen que es un modelo muy diferente al inglés, en el que los colonos se establecían en los diferentes territorios con el único fin de explotar los recursos de las colonias y que han sido llamados imperios depredadores, diferenciándolos de los imperios generadores, en los que el territorio conquistado se consideraba una provincia cuyo desarrollo se debía promover. Bueno, es cierto que el modelo era diferente, pero eso no le quita su carácter colonial. Llegan pobladores, colonos, a ocupar las tierras y a reclamar una posición de poder sobre los habitantes originales. No, Hispanoamérica no era colonia de España, porque esos territorios estaban dentro de España, como una comunidad más. Esto lo podemos ver en la Constitución de Cádiz, artículo 10, donde dice claramente que los territorios españoles son los de la península y los de Hispanoamérica.